Mi nombre es Carlos, tengo 38 años y trabajo como portero en un condominio en Ecatepec, aquí en México. Ecatepec es una ciudad grande, llena de historias y rumores, pero nunca pensé que viviría algo tan siniestro en un lugar tan común como un edificio residencial. El condominio donde trabajo está en una zona medio movida de Ecatepec, con edificios antiguos y calles ruidosas. Pero por la noche todo se queda quieto, casi desierto. Hago el turno de la madrugada, de 11:20 p.m. a 7 a.m., y siempre sentí ese horario medio raro, pero nada me preparó para lo que comenzó a pasar hace unas semanas. Voy a enfocarme en esa noche específica en Ecatepec, que cambió todo para mí, porque fue cuando el terror realmente me atrapó. Era una madrugada fría en Ecatepec, hacia la 1 a.m., y estaba en la caseta del condominio, aquí mismo en el corazón de Ecatepec, mirando los monitores de seguridad e intentando no dormirme. El turno estaba tranquilo, ningún residente entrando o saliendo, solo el silencio pesado de la noche. De repente, vi algo extraño en uno de los monitores que muestran el techo del edificio, allá en el último piso. Parecía una sombra caminando, pero no en el suelo, en el techo, como si estuviera de cabeza. Mi corazón dio un salto y me froté los ojos pensando que estaba viendo cosas. Pero la sombra estaba ahí, moviéndose despacio, como si estuviera arrastrándose. Me quedé helado, porque aquí en Ecatepec uno escucha cada historia, pero ver eso en un condominio común en medio de Ecatepec era otra cosa. No tenía explicación y no sabía qué hacer. Me quedé mirando el monitor, con el corazón latiendo en la garganta, y entonces escuché los golpes. Eran sonidos fuertes, como si alguien estuviera golpeando el techo o las paredes, resonando por el edificio. Ya me habían dicho que residentes aquí en Ecatepec, en este condominio, se quejaban de ruidos por la noche, diciendo que les molestaba el sueño, pero nunca había escuchado algo así. El sonido parecía venir de todos lados, como si algo estuviera caminando por los pisos superiores, golpeando con fuerza. Fui hasta la radio para llamar al guardia que hace ronda, pero estaba del otro lado del condominio y la señal estaba mala, algo común aquí en Ecatepec. Volví a los monitores y la sombra en el techo todavía estaba ahí, solo que ahora parecía más grande, más definida, como si estuviera más cerca de la cámara. Mi estómago se revolvió y solo quería que alguien apareciera para no estar solo en esa caseta en Ecatepec. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras para ver si podía entender qué estaba pasando. Aquí en Ecatepec, en este condominio, las cámaras no son las mejores, pero graban todo en tiempo real. Cuando comencé a revisar las imágenes del techo, solo vi interferencia, como unas líneas oscuras y unos bultos que no se podían distinguir. Pensé que era una falla en el sistema, pero entonces, en un frame rápido, vi algo que me hizo congelarme. Era un hombre, colgado de cabeza en el techo, sonriendo directo a la cámara. La sonrisa era amplia, extraña, como si supiera que lo estaba viendo. Mi sangre se heló y detuve el video al instante, temblando. ¿Cómo era posible eso? Aquí en Ecatepec tenemos historias de apariciones, pero ver esto en un edificio en el centro de Ecatepec me dejó en pánico. No pude seguir viendo. Solo apagué el monitor por unos segundos para respirar. Volví al turno, pero no podía concentrarme. Cada ruido en el condominio, incluso el viento golpeando las ventanas, me hacía saltar. Aquí en Ecatepec, la noche parece más oscura cuando tienes miedo, y en esa caseta me sentía expuesto, como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. Intenté ignorarlo, enfocarme en el trabajo, pero los golpes regresaron, más fuertes, casi como un martillo golpeando el concreto. Algunos residentes incluso llamaron a la portería, quejándose del ruido, preguntando si había alguien haciendo obra en el edificio. No sabía qué responder. Solo dije que iba a verificar, pero no tenía valor para subir a los pisos superiores solo. Me quedé en la caseta,
mirando los monitores apagados, con miedo de encenderlos y ver a ese hombre colgado de nuevo. Ecatepec parecía una ciudad maldita en ese momento. Hacia las 3 a.m., los golpes se detuvieron de repente, pero el silencio que vino después era aún más aterrador. Sabía de las historias que circulan en Ecatepec sobre este condominio, que quien hace turno de madrugada por muchas noches seguidas comienza a ver cosas, a escuchar voces. Decían que ese tal hombre colgado aparecía de cerca para quien se quedaba mucho tiempo en el turno de la noche aquí en Ecatepec, y después la persona empezaba a mezclar realidad con pesadelo. No quería creer en eso, pero esa noche comencé a sentir algo extraño. Mientras estaba en la caseta, escuché un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien hubiera dicho mi nombre, Carlos, muy cerca de mi oído. Me giré rápido, pero no había nadie. Mi corazón se disparó y cerré la puerta de la caseta con llave, aunque sabía que eso no iba a servir de nada. Intenté calmarme, diciéndome que era solo cansancio, que estaba imaginando cosas por el miedo, pero el susurro regresó, más claro. Carlos, ven conmigo, como si viniera de los pasillos vacíos del edificio. Aquí en Ecatepec, uno crece escuchando cuentos de apariciones, pero escuchar mi nombre siendo llamado en medio de la madrugada, en un condominio desierto de Ecatepec, fue demasiado para mí. Agarré la radio de nuevo, desesperado por hablar con el otro guardia, pero solo escuchaba estática. Me quedé mirando los pasillos a través del vidrio de la caseta, pensando que iba a ver algo moverse, pero solo había oscuridad. El pánico me estaba consumiendo y solo quería que el turno terminara, que la luz del día llegara para librarme de esa pesadilla que estaba viviendo en Ecatepec. Hacia las 5 a.m., todavía temblando, decidí encender los monitores de nuevo, solo para asegurarme de que no había nada ahí. Las cámaras estaban normales, sin sombras, sin bultos, pero aún sentía que algo estaba mal. Aquí en Ecatepec, en este condominio, las madrugadas tienen una energía pesada, y esa noche lo sentí más que nunca. No escuché más susurros, pero la sensación de que alguien me observaba no se iba. Me quedé en la caseta, sin salir ni por un segundo, solo esperando a que llegara el colega del turno de la mañana. Cada minuto parecía una eternidad, y sabía que no iba a olvidar esa noche en Ecatepec tan fácil. Algo en esa visión del hombre colgado, en esa sonrisa, se quedó grabado en mi cabeza, y temía que las historias de Ecatepec sobre este condominio fueran ciertas. Cuando las primeras luces del día finalmente comenzaron a aparecer, hacia las 6 a.m., sentí un leve alivio, pero el miedo todavía estaba agarrado a mí como una sombra. Aquí en Ecatepec, las mañanas traen un poco de calma después de una noche pesada, pero en esa caseta en el corazón de Ecatepec todavía me sentía expuesto. No escuchaba más golpes ni susurros, pero mis ojos no se despegaban de los monitores, con miedo de que esa sombra o ese hombre colgado volvieran a aparecer. Mi cuerpo estaba cansado, mis manos aún temblaban, y solo quería que mi colega llegara pronto para poder salir de ese condominio en Ecatepec. Incluso con el sol empezando a salir, la sensación de que algo me observaba no desaparecía, como si Ecatepec guardara secretos que no quería descubrir. Hacia las 6:30 a.m., escuché el ruido de un carro entrando por el portón, y mi corazón dio un salto de alivio. Era el colega del turno de la mañana, llegando un poco más temprano de lo normal. Aquí en Ecatepec nos conocemos bien, y él vio en mi cara que algo estaba mal. Le conté todo, de las sombras en el techo a los golpes, del hombre colgado sonriendo en las cámaras a los susurros, llamando mi nombre en los pasillos desiertos de Ecatepec. Le mostré las grabaciones, pero, como temía, solo había interferencia y unos bultos indistintos. El frame con el hombre colgado parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí.
Se puso serio, pero dijo que aquí en Ecatepec esas historias sobre el condominio son comunes, que otros porteros ya habían reclamado de cosas raras por la noche. Eso no me calmó, solo empeoró el miedo de volver a ese turno en Ecatepec. Salí de la caseta tan pronto como él asumió, sintiendo el aire fresco de la mañana en Ecatepec en mi rostro, pero aún mirando a los pisos superiores del edificio, pensando que iba a ver algo moverse. En el camino a casa, mi cabeza no paraba de dar vueltas. No podía sacar de mi mente esa sonrisa del hombre colgado, ese susurro diciendo: Carlos, ven conmigo. Aquí en Ecatepec, uno crece escuchando historias de apariciones, pero vivir eso en un condominio en medio de Ecatepec era surrealista. Llegué a casa agotado, cerré todo con llave e intenté dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos veía esa cara, esa sonrisa, como si estuviera esperándome en algún rincón de Ecatepec. No pude descansar. Solo me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado. En los días siguientes, comencé a sentir los efectos de lo que viví esa noche en Ecatepec. Volví al trabajo porque necesitaba el dinero, pero cada turno de la madrugada en este condominio de Ecatepec era una tortura. Comencé a tener pesadillas, soñando que estaba en la caseta y veía a ese hombre colgado bajando del techo, viniendo hacia mí con esa sonrisa. Despertaba en medio de la noche sudando, escuchando mi nombre siendo llamado, como si él estuviera en mi casa aquí en Ecatepec. Lo peor es que, incluso despierto, comencé a confundir las cosas. Escuchaba susurros en los pasillos del edificio cuando no había nadie. Veía sombras rápidas por el rabillo del ojo. Ecatepec parecía más sombría para mí ahora, como si ese condominio me hubiera marcado con algo que no se iba. Le conté a mi colega del turno de la mañana lo que estaba pasando, desesperado por desahogarme, y él dijo que no era el primero en pasar por eso aquí en Ecatepec. Según él, otros porteros que hacían turnos seguidos por la noche en este condominio de Ecatepec comenzaron a escuchar voces, a ver cosas, hasta que pedían cambiar de turno o dejaban el trabajo. Él mismo evitó el turno de la madrugada después de escuchar historias así en Ecatepec. Me aconsejó que hablara con el síndico para cambiar de horario, porque estar mucho tiempo expuesto por la noche en este edificio en Ecatepec podía meterse con la cabeza. Me enojé por no haber sido advertido antes, pero en el fondo estaba aterrado, porque sentía que estaba perdiendo el control, como si la línea entre realidad y pesadilla se estuviera borrando en Ecatepec. Le pedí al síndico que cambiara mi turno, explicando que no me sentía bien por la noche, pero no conté todo, claro. Aquí en Ecatepec nadie quiere parecer loco, así que solo hablé de cansancio. Dijo que iba a intentar conseguir a alguien para cubrir, pero que iba a tomar unos días. Mientras tanto, sigo en los turnos de la madrugada en este condominio de Ecatepec, y cada noche es una prueba para mis nervios. Intento no mirar los monitores por mucho tiempo, evito los pasillos por la noche, pero aún escucho susurros de vez en cuando, mi nombre siendo llamado en la oscuridad de Ecatepec. Es como si ese hombre colgado supiera quién soy, como si estuviera esperándome aparecer de nuevo. Ecatepec no parece la misma ciudad para mí, no después de eso. Hasta hoy, no sé qué era ese hombre colgado o por qué estaba en las cámaras de ese condominio en Ecatepec. Solo sé que las historias de aquí, que pensaba que eran solo rumores, tienen un fondo de verdad. No sé si es un espíritu, una alucinación o algo peor, pero sé que me afectó de una manera que no puedo explicar. Todavía trabajo en el condominio de Ecatepec, pero estoy contando los días para cambiar de turno o conseguir otro empleo lejos de aquí. Cada vez que entro a la caseta por la noche, siento un escalofrío, como si algo estuviera esperándome en los pisos superiores de Ecatepec. No sé si voy a ver esa cara de cerca, como dicen que pasa con quien se queda mucho tiempo en el turno de la madrugada en Ecatepec. Pero solo de pensarlo mi sangre se hiela.
Entonces, si alguien ha pasado por algo parecido en este condominio o en otro lugar de Ecatepec, por favor, cuéntenmelo. Todavía tiemblo solo de recordar esa noche, de esa sonrisa en las cámaras, de los susurros en los pasillos de Ecatepec. No sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada después de tanto miedo, pero lo que viví me cambió. No soy más el mismo Carlos que comenzó a trabajar en este condominio de Ecatepec pensando que era solo otro empleo. Ahora, solo quiero distancia de los turnos de la madrugada, especialmente aquí en Ecatepec, donde parece que el pasado no nos deja en paz. Si pueden, eviten meterse con lo que no entienden, porque hay cosas en Ecatepec que es mejor dejar en paz, incluso si crees que es solo imaginación. Mi nombre es Diego, tengo 26 años y soy repartidor en moto en Ecatepec, en México. Trabajo haciendo entregas nocturnas para aplicaciones de delivery, porque el turno de la noche paga mejor y hay menos tráfico. Ecatepec es una ciudad enorme, con barrios de todo tipo, desde áreas más tranquilas hasta lugares peligrosos, llenos de terrenos baldíos y violencia. Siempre he tenido cuidado con las calles que tomo, pero hace unas semanas viví algo que me hizo cuestionar todo. Voy a contar sobre esa noche específica en Ecatepec, porque fue cuando todo comenzó y ahora no sé cómo escapar de esto. Era alrededor de la 1 a.m., en una noche húmeda y oscura en Ecatepec. Estaba rodando por las calles, haciendo entregas como de costumbre, cuando recibí un llamado extraño en la aplicación. Era para una calle de la que nunca había oído hablar, en un rincón de Ecatepec, que queda en el límite entre barrios violentos y terrenos baldíos. Intenté buscarla en el GPS, pero el mapa no mostraba nada, como si la calle no existiera. Me dio mala espina, porque aquí en Ecatepec sabemos que ciertas zonas son arriesgadas, pero el pago era bueno y necesitaba el dinero. Decidí ir, siguiendo las instrucciones de la app, que me llevaron por calles cada vez más desiertas y mal iluminadas de Ecatepec, hasta llegar a un lugar que parecía abandonado. Cuando llegué a la supuesta dirección, mi estómago se revolvió. Era una calle estrecha, con casas precarias, algunas sin puerta o con tablas en lugar de ventanas. Los postes de luz parpadeaban, lanzando sombras extrañas por el suelo de tierra compactada. No había movimiento, ni ruido, solo el silencio pesado que solo encuentras en lugares olvidados de Ecatepec. Detuve la moto, sosteniendo el paquete de la entrega, y vi que una de las puertas estaba entreabierta. Un tipo salió, pero su rostro estaba cubierto con una capucha o algo así, no se podía ver nada. Habló con una voz ronca, pidiendo que dejara el paquete en una piedra grande que estaba frente a la casa, sin contacto directo. Aquí en Ecatepec ya he visto clientes extraños, pero esa manera suya me dio un escalofrío que no sé explicar. Dejé el paquete en la piedra, como pidió, sin decir nada, solo queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Cuando volví a la moto, sentí que el aire se volvió helado de repente, como si la temperatura hubiera bajado unos 10 grados. Mi corazón se disparó y miré a los lados, pero no vi nada más que las casas oscuras de Ecatepec. Fue entonces cuando, por el reflejo del retrovisor de la moto, vi algo que me hizo congelarme. En las ventanas de las casas alrededor había siluetas de personas, varias de ellas, todas inmóviles, solo mirándome fijamente. No se podían distinguir rostros, solo contornos oscuros, pero sentí que me miraban directamente. Mi sangre se heló y aceleré de ahí sin ni siquiera pensarlo 2 veces, dejando esa calle maldita de Ecatepec atrás. En el camino de regreso a las zonas más movidas de Ecatepec, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Todo mi cuerpo temblaba y miraba los retrovisores todo el tiempo, pensando que iba a ver esas siluetas de nuevo. Llegué a casa alrededor de las 3 a.m. Cerré todo con llave y no pude dormir. Solo me quedé sentado en la sala,
con la luz encendida, tratando de entender lo que había pasado en esa calle en Ecatepec. Aquí uno escucha historias de lugares extraños, pero vivir algo así en un rincón perdido de Ecatepec era otra cosa. Intenté olvidarlo, diciendo que era solo el cansancio o el miedo de estar en un barrio peligroso, pero en el fondo sabía que no era solo eso. En los días siguientes, las cosas se pusieron aún peores. Comencé a recibir nuevos llamados para esa misma calle en Ecatepec, automáticamente en la aplicación, incluso sin aceptarlos. Era como si la app me estuviera obligando a regresar allá. Los cancelaba cada vez, pero las notificaciones seguían apareciendo siempre por la noche, como si alguien o algo estuviera insistiendo. Aquí en Ecatepec ya he tenido problemas con fallos de la aplicación, pero esto era diferente, parecía personal. Mi miedo creció, porque no quería ni pensar en volver a esa calle con las casas precarias y las siluetas en las ventanas, pero parecía que Ecatepec no iba a dejarme escapar tan fácil. Peor aún, todas las madrugadas, alrededor de la misma hora en que hice esa entrega en Ecatepec, comencé a escuchar voces. Era bajo, casi un susurro, pero lo bastante claro para entender. «Vuelve, no terminaste el servicio». Las voces venían de ningún lugar, a veces mientras estaba en la moto, a veces en casa, tratando de dormir. Mi corazón se disparaba cada vez, y subía el volumen de la música en la moto o de la tele para ahogarlas, pero no servía. Aquí en Ecatepec me sentía perseguido, como si algo de esa calle se hubiera pegado a mí. No podía descansar, vivía con ojeras, mirando a las esquinas, pensando que iba a ver esas siluetas de nuevo en las sombras de Ecatepec. Le conté a un colega repartidor que también rueda por la noche en Ecatepec, desesperado por saber si era solo conmigo. Se puso serio y dijo que ya había oído hablar de calles fantasmas en Ecatepec, lugares que no aparecen en el mapa y que tienen historias malas, generalmente relacionadas con violencia o tragedias antiguas. Me aconsejó cambiar de turno o evitar ciertas zonas, pero necesitaba el dinero. Y Ecatepec no es una ciudad donde puedas elegir mucho. Solo que ahora, cada entrega nocturna me deja con los nervios a flor de piel y evito al máximo las zonas más desiertas de Ecatepec, incluso si eso significa perder carreras. Todavía escucho las voces cada madrugada, llamándome de vuelta a esa calle, y no sé cuánto tiempo más aguanto esto. En los días siguientes, traté de cambiar mis hábitos para evitar cualquier cosa que me recordara esa calle en Ecatepec. Comencé a trabajar en horarios un poco más tempranos, aceptando entregas solo hasta medianoche cuando era posible, y evitaba las áreas más aisladas de la ciudad. Pero Ecatepec es impredecible, y no siempre podía escapar de los llamados extraños. La aplicación seguía mostrando esas entregas automáticas para la misma calle, como si me estuviera probando, llamándome de vuelta. Cada notificación que aparecía en la pantalla del celular me daba un apretón en el pecho y la cancelaba de inmediato, con miedo de lo que pasaría si la aceptaba. Aquí en Ecatepec parecía que algo me perseguía, algo que no quería dejarme en paz. Las voces en las madrugadas no pararon. Todas las noches, alrededor de la 1 o 2 a.m, escuchaba ese susurro insistente. «Vuelve, no terminaste el servicio». A veces parecía venir de dentro de mi propia cabeza. Otras veces era como si estuviera en el aire, a mi alrededor, en las calles oscuras de Ecatepec. Comencé a dormir con la luz encendida y la tele prendida, tratando de ahogar cualquier sonido. Pero aún así, las voces atravesaban. Mi sueño está hecho un desastre. Despierto con cualquier ruido, pensando que voy a ver esas siluetas de las ventanas de nuevo. Aquí en Ecatepec, estoy viviendo una pesadilla que no sé cómo detener, sintiendo que esa calle dejó algo en mí. Intenté hablar con más colegas repartidores que trabajan por la noche en Ecatepec, para ver si alguien sabía algo sobre esa calle o había pasado por esto.
Uno de ellos, más viejo, dijo que Ecatepec tiene lugares marcados, calles que no aparecen en los mapas porque son puntos de tragedias o crímenes antiguos, donde pasaron cosas malas y dejaron una energía pesada. Habló de una leyenda sobre repartidores que aceptan llamados extraños en Ecatepec y luego nunca vuelven a ser los mismos, como si quedaran atrapados en esos lugares. Me aconsejó hacer una limpieza espiritual con alguien que entienda aquí en Ecatepec, pero no sé si creo en eso. Solo sé que estoy desesperado. Comencé a tener sueños extraños también, casi todas las noches. Sueño que estoy de vuelta en esa calle en Ecatepec, con las casas precarias y los postes parpadeando, pero esta vez las siluetas en las ventanas se acercan, saliendo de las casas, viniendo hacia mí. No puedo ver rostros, solo sombras oscuras, pero siento que quieren algo de mí. Despierto sudando, con el corazón disparado y la voz resonando en mi cabeza. Vuelve. Es como si esa calle de Ecatepec me estuviera llamando incluso mientras duermo, como si hubiera dejado algo sin terminar ahí. Aquí en Ecatepec no puedo separar lo que es sueño de lo que es real, y eso me está dejando agotado. Intenté desinstalar la aplicación de delivery y volver a instalarla, pensando que podía ser un error o algo así, pero no funcionó. Las entregas para esa calle en Ecatepec seguían apareciendo, y yo seguía cancelándolas, con miedo de lo que pasaría si regresara allá. Un día, por curiosidad y desesperación, traté de trazar la dirección de nuevo en el GPS, pero como la primera vez, no aparecía nada, como si la calle no existiera en el mapa de Ecatepec. Mi miedo solo creció, porque parecía que había entrado en un lugar que no debía estar, algo escondido en las sombras de Ecatepec, algo que ahora no me dejaba irme. Pensé en cambiar de trabajo, dejar las entregas nocturnas en Ecatepec y buscar algo durante el día, pero el dinero está escaso, y aquí en Ecatepec no es fácil encontrar empleo rápido. Mientras tanto, sigo rodando por la noche, con el corazón en la boca cada vez que aparece un llamado en la app. Evito mirar los retrovisores por mucho tiempo, con miedo de ver algo o a alguien reflejado, como esa noche. Las voces no paran, cada madrugada recordándome que no terminé el servicio, y estoy empezando a sentir que, de alguna forma, estoy atrapado en esa calle en Ecatepec, como si hubiera hecho un pacto sin saberlo. Hablé con mi familia sobre esto, contando lo que viví en esa calle de Ecatepec, y mi madre, que es muy religiosa, se preocupó. Dijo que debía rezar todas las noches antes de salir a trabajar y llevar un amuleto de protección, algo que aleje las energías malas. Aquí en Ecatepec, mucha gente cree en eso, y comencé a llevar un rosario en el bolsillo, aunque no soy tan practicante, pero no sé si está ayudando. Las voces continúan, los llamados automáticos en la app no paran, y todavía siento ese frío helado a veces, como si algo estuviera cerca en las calles de Ecatepec, esperando que regrese. Estoy temblando solo de recordarlo. Les juro que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Vivo en Ecatepec, México, con mi esposo y nuestros 2 hijos, Pedro de 7 años y Luisa de 5. Siempre llevamos una vida bastante normal, ¿saben? Nada extraordinario. Hasta aquella noche. Era un martes como cualquier otro. Estaba en la cocina preparando la cena, mientras los niños jugaban en la sala. Mi esposo aún no había llegado del trabajo. Recuerdo que eran alrededor de las 7 de la noche. De repente, sentí un escalofrío extraño. ¿Saben cuando tienes esa sensación de que alguien te está observando? Fue exactamente eso lo que sentí. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Intenté ignorar la sensación y seguí cocinando, pero entonces oí a los niños cuchicheando en la sala.
Me pareció extraño porque normalmente son bastante ruidosos cuando juegan. Fui hasta allí para ver qué estaba pasando y fue entonces cuando todo comenzó. Cuando entré en la sala, vi a Pedro y Luisa sentados en el suelo, mirando fijamente a una esquina de la pared. Les pregunté qué estaban haciendo y Pedro respondió sin quitar los ojos de ese punto: «Estamos hablando con la señora Brillante, mamá». Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué señora Brillante? No había nadie allí aparte de nosotros. Intenté mantener la calma y les pregunté de qué estaban hablando. Luisa entonces señaló la esquina y dijo: «Está allí, mamá. ¿No estás viendo la luz?». Miré en la dirección que señalaba, pero no vi nada más que la pared normal. Empecé a asustarme de verdad. Los niños nunca habían inventado este tipo de historias antes. Decidí llevarlos conmigo a la cocina, pensando que tal vez solo fuera su imaginación jugándoles una mala pasada. Pero cuando estábamos saliendo de la sala, juro que vi algo por el rabillo del ojo. Fue solo por un segundo, pero realmente parecía un brillo, como si alguien hubiera encendido una linterna muy débil en esa esquina. Intenté convencerme de que era solo el reflejo de algo, tal vez un coche pasando por la calle. Pero mi corazón estaba acelerado. En la cocina, los niños siguieron hablando sobre la señora Brillante. Decían que era bonita y que les sonreía. Pedro incluso dijo que les había contado un chiste, pero no se acordaba cuál era. Estaba cada vez más nerviosa. Intenté llamar a mi esposo, pero no contestó. Probablemente aún estaba conduciendo. Pensé en llamar a mi madre o a alguna vecina, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que mis hijos estaban viendo a una mujer fantasma que brillaba? Pensarían que me estaba volviendo loca. Decidí esperar a que llegara mi esposo, rezando para que todo aquello fuera solo mi imaginación. Mientras esperaba que mi esposo llegara, intenté distraer a los niños. Encendí la televisión, les di algunos juguetes, pero no dejaban de hablar sobre la supuesta señora Brillante. Luisa dijo que les estaba contando historias sobre una ciudad antigua. Pedro comentó que la señora tenía el cabello largo que parecía hecho de luz. Yo estaba cada vez más aterrada. De repente, las luces de la cocina empezaron a parpadear. No era como si hubiera un corte de energía, era más como si alguien estuviera jugando con el interruptor, encendiendo y apagando rápidamente. Los niños se emocionaron, diciendo que era la señora Brillante quien lo hacía. Yo estaba casi entrando en pánico. Tomé mi celular para intentar llamar a mi esposo de nuevo, pero la batería estaba completamente descargada. Estoy segura de que estaba casi llena minutos antes. Fue entonces cuando la vi. En el reflejo de la ventana de la cocina, había una figura luminosa detrás de mí. Era como si estuviera hecha de una luz suave, algo azulada. No se podían ver detalles del rostro, pero se notaba que era la forma de una mujer. Mi corazón casi se detuvo. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Los niños estaban mirando al mismo lugar que yo, sonriendo y saludando. No pude soportarlo más. Agarré a los niños y salí corriendo de la casa. Ni siquiera me importó que estuviera solo en pijama. Fui directamente a la casa de mi vecina, doña Rosa. Golpeé su puerta casi desesperada. Cuando abrió, empecé a contarle todo de una vez, sobre las luces, sobre lo que los niños estaban viendo. Doña Rosa me miró asustada, pero me dejó entrar. Dentro de su casa, los niños parecían haber olvidado completamente a la señora Brillante. Empezaron a jugar con el perro de doña Rosa como si nada hubiera pasado. Yo estaba temblando, tratando de explicarle a doña Rosa lo que había sucedido. Ella me dio un vaso de agua e intentó calmarme. Me dijo que a veces uno ve cosas cuando está muy cansado, pero yo sabía que no era cansancio. Lo que había visto, lo que los niños habían descrito, era demasiado real. Doña Rosa sugirió que volviéramos a mi casa,
que ella vendría conmigo para ver si había algo extraño sucediendo. Al principio me resistí, pero acabé aceptando. Después de todo, no podía quedarme toda la noche en su casa. Cuando volvimos a mi casa, todo parecía normal. Las luces ya no parpadeaban. No había ningún brillo extraño, ninguna figura luminosa. Doña Rosa echó un vistazo en todas las habitaciones, pero no encontró nada fuera de lo común. Intentó convencerme de que solo había sido mi imaginación, que debía estar estresada. Pero yo sabía lo que había visto. Mi esposo llegó poco después. Le conté todo, esperando que me creyera. Él escuchó con atención, pero se notaba que estaba escéptico. Sugirió que nos fuéramos a dormir, que al día siguiente las cosas parecerían más claras. Pero yo no podía relajarme. Me quedé despierta toda la noche, mirando los rincones de la habitación, esperando ver ese brillo de nuevo. A la mañana siguiente, estaba exhausta. Apenas había pegado ojo en toda la noche. Mi esposo se fue a trabajar como si nada hubiera pasado, pero antes de salir me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero por dentro estaba hecha pedazos. Los niños se despertaron emocionados, preguntando por la señora brillante. Eso me dio escalofríos. Tenía la esperanza de que lo hubieran olvidado. Decidí llevar a los niños a la escuela, aunque estaba cansada. Pensé que quedarme en casa solo me haría más paranoica. En el camino, Luisa estuvo diciendo que la señora brillante había prometido volver. Pedro dijo que quería jugar más con ella. Yo intentaba cambiar de tema, pero ellos siempre volvían a eso. Los dejé en la escuela y volví a casa sintiéndome como un zombi. Cuando llegué a casa, me llevé una sorpresa. Todas las luces estaban encendidas. Todas, incluso las del sótano que casi nunca usamos. Estaba segura de que había apagado todo antes de salir. Sentí ese escalofrío en la espalda de nuevo. Fui apagando todo, intentando convencerme de que había sido un descuido mío. Pero cuando llegué a la sala, casi me da algo. En el espejo grande de la sala había un mensaje escrito. Parecía que alguien hubiera pasado el dedo por el vidrio empañado. Decía, no tengas miedo, estoy aquí para ayudar. Me quedé paralizada mirando aquello. No era la letra de nadie de la familia, y el espejo ni siquiera estaba empañado para empezar. ¿Cómo había aparecido eso allí? Tomé el celular para sacar una foto, pero cuando abrí la cámara, el mensaje había desaparecido. Simplemente se desvaneció frente a mí. Me froté los ojos, pensando que me estaba volviendo loca. ¿Habría imaginado eso también? Pero parecía tan real. Decidí llamar a mi hermana. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba pasando. Mi hermana llegó unos 20 minutos después. Le conté todo, desde la noche anterior hasta el mensaje en el espejo. Me escuchó con atención, pero se notaba que pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Sugirió que fuera al médico, que tal vez tuviera algún problema de visión o estrés. Me sentí mal. Es que nadie iba a creerme. Estábamos hablando en la cocina cuando volvió a suceder. Las luces empezaron a parpadear. Mi hermana lo vio esta vez. Se puso pálida. Intentó encontrar alguna explicación lógica. Dijo que podría ser un problema en el cableado. Pero yo sabía que no era eso. Y entonces, justo en la esquina de la cocina, apareció ese brillo de nuevo. La figura de la mujer, hecha de luz. Mi hermana soltó un grito. Ella también la estaba viendo. La figura se quedó allí durante unos segundos, como si nos estuviera observando. Luego, simplemente desapareció. Mi hermana estaba temblando. Me abrazó fuerte y me pidió disculpas por no haberme creído antes. Nos quedamos allí abrazadas sin saber qué hacer o qué pensar sobre lo que acabábamos de ver. Después de que la figura desapareciera, mi hermana y yo nos quedamos un buen rato sin poder decir nada. Solo nos mirábamos, aún sin creer lo que había pasado.
Fue ella quien rompió el silencio, preguntando si siempre era así. Le expliqué que era la segunda vez que yo veía la figura, pero que los niños parecían verla más. Sugirió que investigáramos sobre la historia de la casa, ver si había pasado algo aquí antes. Pasamos las siguientes horas en la computadora, buscando cualquier información sobre nuestra calle, el barrio, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. No encontramos nada muy extraño, solo algunas historias antiguas sobre la fundación de la ciudad. Nada que hablara de mujeres brillantes o cosas sobrenaturales. Me estaba frustrando. Quería respuestas, ¿sabes? Llegó la hora de recoger a los niños en la escuela. Mi hermana se ofreció a ir conmigo. En el camino acordamos no decirles nada sobre lo que había pasado en casa. No quería alimentar aún más su imaginación. Cuando llegamos a la escuela, la maestra de Luisa pidió hablar conmigo. Se me heló el corazón. ¿Habría pasado algo? La maestra me contó que Luisa había pasado todo el día hablando sobre una amiga brillante que visitaba nuestra casa. Dijo que la niña incluso había hecho un dibujo. Cuando me lo mostró, casi me caigo de espaldas. Era un dibujo infantil, claro, pero se podía reconocer. Una figura femenina hecha toda de garabatos azules y blancos, como si fuera luz. Exactamente igual a lo que yo había visto. Volvimos a casa y yo estaba hecha polvo. Ya no sabía qué pensar. Los niños estaban animados como siempre, diciendo que querían jugar con la amiga brillante de nuevo. Mi hermana trataba de distraerlos, pero se notaba que ella también estaba asustada. Decidimos que ella se quedaría a dormir en casa esa noche. Yo no quería quedarme sola con los niños si esa cosa aparecía de nuevo. La noche fue cayendo y yo estaba cada vez más nerviosa. Cada sombra, cada ruidito me asustaba. Los niños se fueron a dormir y mi hermana y yo nos quedamos en la sala, esperando. No sabíamos bien qué, pero sentíamos que algo iba a pasar. Alrededor de las 11 de la noche, empezó. Primero fueron las luces parpadeando de nuevo. Luego, esa sensación de que alguien nos observaba. Y entonces apareció la mujer de luz. Esta vez se quedó más tiempo, parada en medio de la sala. Se podían ver mejor los detalles ahora. Parecía llevar un vestido largo y su cabello era como una cascada de luz. No se podían ver bien los ojos, pero sentía que nos estaba mirando. Mi hermana apretó mi mano con fuerza. Estábamos demasiado asustadas para decir cualquier cosa. La figura empezó a moverse hacia la pared. Pensé que iba a desaparecer de nuevo, pero no. Levantó la mano y comenzó a escribir algo en el aire. Letras de luz iban apareciendo y desapareciendo rápidamente. Intenté leer lo más rápido que pude. Era un mensaje. Protejan a los niños. El peligro viene de fuera. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Las luces de la casa volvieron a la normalidad. Me quedé allí, abrazada a mi hermana, tratando de entender qué significaba todo aquello. Después de que la figura desapareciera, mi hermana y yo nos quedamos un buen rato sin poder dormir. Intentábamos entender qué quería decir ese mensaje. ¿Qué peligro era ese? ¿Y por qué teníamos que proteger a los niños? Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que un fantasma de luz me había advertido sobre un peligro? Pensarían que estaba loca. Al día siguiente, le conté todo a mi esposo. Esta vez, me creyó. Creo que vio en mi cara y en la de mi hermana que la cosa era seria. Decidimos estar más atentos, no dejar a los niños solos. Instalamos más cámaras en la casa, alarmas en las puertas y ventanas. No sabíamos qué peligro era ese, pero no íbamos a arriesgarnos. Las semanas fueron pasando y nada anormal sucedió. La figura luminosa no volvió a aparecer. Los niños dejaron de hablar sobre la amiga brillante. Casi empezaba a pensar que me lo había imaginado todo. Hasta que un día, viendo las noticias,
Vi algo que me heló la sangre. Había una banda secuestrando niños en nuestro barrio. Varias familias habían sido víctimas. ¿Y sabes cuál era su método? Se hacían pasar por personas haciendo encuestas de puerta en puerta. En ese momento, todo cobró sentido. El mensaje, la advertencia de proteger a los niños, si no hubiéramos estado tan alerta, quizás ni quiero pensarlo. No sé explicar lo que pasó en mi casa aquellos días. No sé quién o qué era esa figura de luz, pero sé que, sea lo que sea, salvó a mi familia. Hasta hoy, cuando las luces parpadean o siento ese escalofrío extraño, ya no siento miedo. Siento gratitud.